Hola y bienvenidos al noveno video de nuestro curso Introducción a R. En el video anterior aprendimos a utilizar el paquete ggplot2 para visualizar datos. En este video exploraremos la estadística descriptiva básica. Veremos, por ejemplo, cómo calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión y cómo obtener resúmenes estadísticos con ciertas funciones de R. Comencemos. Así como en videos anteriores, crearemos un conjunto de datos de ejemplo. En este caso, estaremos utilizando números aleatorios. Para asegurarnos de que los resultados sean reproducibles, fijamos una semilla para la generación de números aleatorios. Esto lo hacemos con el siguiente código. El argumento es arbitrario, solo que si queremos reproducir los resultados que vamos a estar mostrando, deberíamos utilizar el valor 1, 2, 3, 4. A continuación, generamos números aleatorios de una distribución normal con media 50 y desviación típica de 20. Utilizamos la función rnor para el efecto. Visualizamos el conjunto de datos escribiendo el nombre del objeto y observamos los 100 números aleatorios que provienen de una distribución normal. Hay que fijarnos aquí que redondeamos a 0 decimales para poder tener números enteros. La primera estadística que vamos a estar viendo es una medida de tendencia central. Hablamos de la media aritmética o promedio aritmético. Para el efecto estaremos utilizando la función min de la siguiente manera. Observamos la media en este caso de los datos de ejemplo y tenemos un valor de 46.88. La segunda medida de tendencia central es la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos ordenados. En este caso utilizamos la función median de la siguiente manera. Observamos el valor ahora de la mediana, que en este caso es 42.5. La tercera medida de tendencia central es la moda, que es el valor que ocurre con mayor frecuencia en el conjunto de datos. No hay una función base en R para calcular la moda, así que definimos nuestra propia función primeramente. Observamos que en esta función hay varios comandos utilizados. Veamos brevemente cada uno. Primeramente tenemos aquí la función unique. Esta parte obtiene los valores únicos del vector x. Seguidamente tenemos la función match, cuyos argumentos son x y unique. Esta parte encuentra la posición de cada elemento de x dentro de los valores únicos. Luego tenemos la función tabulate, tash unique. Esta parte cuenta la frecuencia de cada posición. Posteriormente tenemos wish.max. Esta parte encuentra la posición del valor máximo en el conteo de frecuencias. Y por último, tenemos la sintaxis completa. Finalmente, con esta sintaxis obtenemos el valor único correspondiente a la posición con la frecuencia máxima, que en este caso representaría la moda. Para calcular la moda de nuestro conjunto de datos, utilizamos la función que acabamos de crear. Lo hacemos escribiendo el nombre de la función, que en este caso es calcular-moda, y el argumento representaría el objeto que acabamos de crear también, que representa el conjunto de datos. Visualizamos la moda, que en este caso es 40. Alternativamente, podemos utilizar la función mfb del paquete modes. Esta función nos permite calcular la moda. Primero instalamos y cargamos el paquete con los siguientes comandos. Luego utilizamos la función mfb para calcular la moda respectiva, que en este caso, así como lo habíamos ya calculado, es 40. Ahora pasamos a calcular las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión que vamos a calcular es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Utilizamos para este efecto la función range, que es la función que obtiene el mínimo y el máximo valor. Para ver los valores mínimo y máximo, ejecutamos el nombre del objeto en el que guardamos justamente estas cantidades, y vemos que el mínimo es 3 y el máximo es 101. Para calcular el rango propiamente, restamos el valor mínimo del valor máximo y visualizamos el valor. En este caso sería 101 menos 3, 98. La siguiente medida de dispersión es la varianza, que mide la dispersión de los datos respecto a la media. Utilizamos para este propósito la función var. Visualizamos el resultado de este objeto, en este caso varianza, que es 402.45. Otra medida de dispersión es la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular esto en R usamos la función sd.
y visualizamos el valor. En este caso es 20,06. Ahora pasamos a las medidas de posición. Los cuantiles son valores que dividen el conjunto de datos en partes iguales. Utilizamos la función cuantile para calcular los cuartiles que dividen los datos en 4 partes iguales. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Para visualizar los valores, ejecutamos el código que muestra justamente el nombre del objeto en donde guardamos los cuartiles, en este caso cuartiles, y tenemos los 3 cuartiles. También podemos calcular los quintiles, que dividen los datos en 5 partes iguales. Para ello nuevamente utilizamos la función cuantile de la siguiente manera. Vemos los valores de los quintiles, en este caso, ejecutando el código quintiles. Además de esto, podemos calcular cualquier cuantil utilizando la función cuantile. Lo único que hay que cambiar son las probabilidades que se corresponden justamente a las particiones que queremos hacer. Finalmente, podemos obtener un resumen estadístico del conjunto de datos utilizando la función summary. Este resumen incluye medidas como la mediana, los cuartiles, el mínimo y el máximo. Vemos el resultado, justamente tenemos esas cantidades. También podemos extraer medidas específicas del resumen. Por ejemplo, para obtener solo la media y la mediana, usamos el siguiente código. Concluyendo, en este video hemos aprendido a calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y a obtener resúmenes estadísticos en R. En el próximo video exploraremos cómo visualizar estas estadísticas descriptivas utilizando gráficos con el paquete ggplot2. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.